Buen día niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas y para el día de hoy vamos a trabajar el tema multiplicaciones y divisiones abreviadas. En el libro de contenidos vamos a trabajar la página número 32 y 33 y en el libro de actividades vamos a trabajar la página número 29 y 31. La fecha de entrega para estas actividades va a ser hasta el 30 de junio y empezamos definiendo qué es una multiplicación abreviada. Para realizar una multiplicación abreviada, en la cual los factores son múltiplos de 10, se multiplican los números diferentes de 0 y al producto se le agrega la cantidad de 0 que tienen los factores. Vamos a ver esto con un ejemplo de la actividad. Aquí tenemos 32 que multiplica a 200. Recordemos que los números, los múltiplos de 10 son aquellos que van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200 es un múltiplo de 10. ¿Cómo vamos a realizar esta multiplicación rápidamente? Bueno niños, estos dos ceros los voy a eliminar por un momento, no los voy a tener en cuenta. Los quito y multiplico 32 por 2. ¿Cuánto es 32 por 2? Serían 64. Ahora estos dos ceros, los cuales quité, los voy a agregar. El resultado de multiplicar 32 por 200 sería este, 6400. Veamos el ejemplo del punto G. Tengo 3600 y lo voy a multiplicar por 90. Ambos números son múltiplos de 10. Yo voy a quitar este 0 y voy a quitar este 0. Bueno, también puedo quitar este 0. Sí. ¿Cuántos ceros quité? 1, 2 y 3. Ahora simplemente voy a multiplicar 36 por 9. Eso sería igual a 324. ¿Cuántos ceros quité? 3, pues simplemente agrego 3 ceros. Y el resultado sería 324.000. Vemos que es muy sencillo, simplemente tengo que quitar los ceros. ¿Cuándo tengo que quitar los ceros? Cuando los números sean múltiplos de 10. Vemos que en el punto A simplemente quité los ceros del 200. A 32 no le quité nada, porque 32 no es un múltiplo de 10. Ahora veamos la división exacta abreviada. Para realizar una división exacta abreviada en la cual el dividendo y el divisor son múltiplos de 10, se elimina tanto en el dividendo como en el divisor la misma cantidad de ceros y se dividen los números que resultan. Vamos a ir haciendo comparaciones antes de ver el ejemplo. En la multiplicación vemos que cualquiera de los dos factores puede ser múltiplo de 10. Puede que en este caso, en el punto G, los dos factores son múltiplos de 10. O puede que suceda como en el caso A. Solamente uno es múltiplo de 10. Elimino los ceros, realizo la multiplicación y luego agrego el número de ceros que quité. Esto es en la multiplicación. En la división va a ser distinto. En la división, tanto el dividendo como el divisor tienen que ser múltiplo de 10. Tanto el dividendo como el divisor. Y al resultado no le voy a sumar o no le voy a agregar esos ceros que yo quité. Repito, en la división ambos números, el dividendo y el divisor, tienen que ser múltiplos de 10. Elimino los ceros y al resultado no le voy a agregar los ceros que quité. Ahora sí, veamos un ejemplo. Tenemos el punto E. Tengo 2400 entre 30. Ambos números son múltiplos de 10. Entonces yo elimino este 0 de acá y elimino este 0 de acá.
Profesor, ¿puedo eliminar este 0 que está acá? No, porque simplemente debo eliminar la misma cantidad de 0, tanto en el dividendo como en el divisor. Eso es algo también distinto a la multiplicación. Entonces aquí simplemente elimino la misma cantidad de ceros. Vemos que ya eliminé un 0 en el dividendo, un 0 en el divisor. Ahora sí procedo a hacer la división. ¿Cuánto es 240 entre 3? Eso es 80. El resultado es 80. Y listo, finalicé, no hago más nada. Recuerden, estos dos ceros que quité aquí no los agrego acá. Eso es en la multiplicación. En la división, no. Veamos otro ejemplo. Tengo 210 entre 30. Ambos números son múltiplos de 10. Elimino la misma cantidad de ceros. Y aquí los eliminé. Me quedaría 21 entre 3. ¿Cuánto es 21 entre 3? Eso es igual 7. Y listo, ese es el resultado. No tengo que agregar más nada. Vemos que es muy sencillo realizar multiplicaciones y divisiones abreviadas. Simplemente tengo que practicar. Tenemos ahora la definición de polinomio aritmético. Hago la aclaración que esta definición de polinomio aritmético no es la misma que ya habíamos trabajado. Aquí la diferencia radica en que agregamos multiplicación y división. Entonces, la forma en que se resuelve es un poco distinta a la que ya habíamos observado en videos anteriores. Para resolver polinomios aritméticos que tienen suma, restas, multiplicación y divisiones, procedemos de la siguiente manera. Primero, resolvemos signos de agrupación. ¿Cuáles son esos signos de agrupación? Paréntesis, llaves o corchetes. Segundo paso, resolvemos las multiplicaciones y divisiones según su orden de aparición. Y tercero, resolvemos las adiciones, es decir, las sumas, y las sustracciones, es decir, las restas, según su orden de aparición. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el punto número 1. En el punto A es claro que es un polinomio aritmético. Tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Lo primero que resolvemos, ya sabemos que es que los signos de agrupación. Es decir, tengo que resolver primero esta parte. Como solamente estoy resolviendo esta parte, lo que está por fuera lo escribo exactamente igual. Vamos a resolverlo por aquí. Escribo 36 más, ¿cuánto es 13 menos 10 menos 3? Eso sería 10 por 10 más 26 entre 2. Paso número 2. Resolvemos multiplicaciones y divisiones en el orden que aparezcan. Aquí tenemos, miramos de izquierda a derecha, aquí tengo una suma y luego viene una multiplicación. Es decir, voy a resolver primero esta multiplicación. Escribimos 36, 10 por 10 es igual que 100. Más 26 entre 2. Continuamos. Todavía tengo una división. Quiere decir que tengo que resolverla. Miramos de izquierda a derecha. Primero se realizan multiplicaciones, divisiones. Aquí tengo una división. Tengo que escribir 36 más 100. ¿Cuánto es 26 entre 2?
13. Y listo, tengo una sencilla suma. ¿Cuánto es 36 más 100 más 13? 149. Y así de sencillo es resolver un polinomio aritmético con suma, resta, multiplicación y división. Súper importante aprenderse el orden en que se resuelven los ejercicios, las operaciones. Primero paréntesis, luego multiplicación, división y por último sumas y restas. Por último tenemos la definición de patrón numérico. ¿Qué es un patrón numérico? Es un conjunto ordenado de números que tienen una relación entre sí o ley que determina su secuencia. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la actividad. Escribe el patrón de las siguientes secuencias numéricas. Y antes de resolver estas secuencias numéricas, tengo que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es la posición. En el punto A, el número 1, ¿qué posición tiene? Ocupa la primera posición. El 2 ocupa la segunda posición. El 4, la tercera posición. El 8, la quinta y así sucesivamente. Esa es la posición de los números. Lo segundo que voy a tener en cuenta es cuánto está aumentando o cuánto está disminuyendo. Ahora sí, empezamos. Del 1 al 2, es decir, de la primera posición a la segunda posición, ¿cuánto aumentó? Aumentó 1. Del 2 al 4, ¿cuánto aumentó? Aumentó 2. Del 4 al 8, ¿cuánto aumentó? 4. Y aquí juega mucho nuestra lógica, nuestro análisis. De cuánto en cuánto están subiendo, está aumentando estos números. También puedo verlo de la siguiente manera. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, 4, 8, 16, 32. Vemos que el patrón o la secuencia va aumentando ¿qué? El doble. ¿Cuál es el doble de 1? 2. ¿Cuál es el doble de 2? 4. ¿Cuál es el doble de 4? 8. ¿Cuál es el doble de 8? 16. Y así voy hasta más adelante, hasta donde se pueda. En este caso, estos puntos suspensivos significan que esto que continúa. Y aquí realmente lo más difícil no es encontrar el patrón o la secuencia, sino escribirlo con nuestras palabras. Ya sabemos que va aumentando ¿qué? El doble de 2 el doble. ¿Cómo lo escribimos aquí? Podemos escribir el número aumenta ¿qué? El doble. O la posición del número va aumentando el doble. Hacemos el punto B y ya vamos a ver por qué estoy hablando también de la posición. En el punto A no utilizamos mucho la posición, pero en el punto B sí. La posición de 0 es 1, la posición de 1 es 2, la segunda posición. La tercera posición es el 3, la cuarta posición es el 6. Y así sucesivamente. Ahora veamos cuánto están aumentando. De 0 a 1, ¿cuánto aumentó? 1. De 1 a 3, ¿cuánto aumentó? 2. De 3 a 6, ¿cuánto aumentó? 3. De 6 a 10, ¿cuánto aumentó? 4. De 10 a 15, ¿cuánto aumentó? 5. Y así sucesivamente. Vemos que está aumentando de 1 en 1. Pero aquí es donde juega la posición de los números. El primer número aumentó ¿qué? 1. El segundo número, la segunda posición, aumentó ¿qué? 2. El número de la tercera posición aumentó ¿qué?
3. El de la cuarta posición, ¿cuánto aumentó? 4. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya encontré el patrón. Perfecto. ¿Cómo lo escribo? Yo tengo que escribir aquí: el número está aumentando de acuerdo a su posición. El número está aumentando de acuerdo a su posición. Por ejemplo, aquí el 15 ocupa la posición número 6. Quiere decir que a 15 más su posición me va a dar como resultado el siguiente número. El 21 ocupa la posición número 7. Entonces 21 más su posición, que es 7, me va a dar como resultado el siguiente número. Vemos que encontrar el patrón no es muy difícil. Difícil de pronto es escribirlo aquí con nuestras palabras. Y tenemos por último unos polinomios donde vamos a ver dónde está el error. Veamos por ejemplo el punto A. Tengo 9 más 3 por 5 más 10. Para encontrar el error tengo yo que resolverlo. Tengo que resolver aquí primeramente el 3 por 5. 3 por 5 daría 15. Quiere decir que aquí debajo tendría que estar el 15 y vemos que no está el 15. Aquí hay un 12. Este 12 salió de 9 más 3. Este 10 bajó y este 5 bajó. Quiere decir que se resolvió 9 más 3 primeramente. Y esto está malo. Aquí está el error porque tenemos que iniciar ¿con qué? Con las multiplicaciones.